Bienvenidos exploradores. Hoy nos adentraremos en los misterios y maravillas de Copiapó, la ciudad que revolucionó la historia de Chile con su riqueza minera y su conexión al primer ferrocarril de Sudamérica. Pero no solo su historia es fascinante. Aquí también podrás explorar su vibrante cultura, la calidez de su gente y una atmósfera única que solo el desierto puede brindar. Nos encontramos en la escultura de la paz mundial, también conocida como Diosa de la Paz. Ubicada en la plaza situada en la intersección de Avenida Colippi con Copayapu, frente al terminal de buses Pullman en Copiapó, es un monumento significativo que simboliza la esperanza, la solidaridad y la unidad humana. Inaugurada el 23 de octubre de 2011, esta escultura fue donada por el gobierno de la República Popular China al pueblo chileno, en conmemoración del exitoso rescate de los 33 mineros atrapados en la mina San José en 2010. La estructura de acero, que alcanza los 10 metros de altura, representa de manera semi-abstracta una figura femenina con los brazos abiertos hacia el cielo y el pelo al viento, evocando el espíritu de la libertad, la resistencia y la fuerza colectiva que caracterizó el desenlace de este dramático episodio. La escultura no solo rinde homenaje al rescate, sino que también simboliza la relación entre Chile y China, dos países que, a través de este gesto, compartieron un momento histórico que unió al mundo entero en la esperanza y el alivio. El rescate de los 33 mineros, ocurrido entre agosto y octubre de 2010, fue un hito global que captó la atención de millones de personas en todo el mundo. El 5 de agosto de ese año, un derrumbe en la mina San José, ubicada en la comuna de Caldera, atrapó a los trabajadores a 720 metros de profundidad. Después de 17 días de incertidumbre, la noticia de que los mineros se encontraban vivos llegó al mundo entero gracias a un mensaje enviado desde el refugio donde estaban resguardados, lo que desató una operación de rescate a gran escala. El operativo, denominado Operación San Lorenzo, fue coordinado por diversas instituciones chilenas e internacionales y liderado por el ingeniero Andrés Ugarret. La tarea consistió en perforar un ducto de acceso a través del cual los mineros podían ser rescatados uno a uno mediante una cápsula diseñada para tal fin. El 13 de octubre de 2010, todos los mineros fueron rescatados con éxito en un operativo que fue seguido por más de 1.300 millones de personas alrededor del mundo, convirtiéndose en un evento mediático sin precedentes. A pesar de la magnitud del rescate, la tragedia también puso en evidencia las precarias condiciones laborales en la mina, lo que llevó a los familiares de los mineros a iniciar un juicio para determinar las responsabilidades de los propietarios de la mina. Sin embargo, en noviembre de 2015, el Juzgado de Garantía de Caldera sobreseyó la causa sin encontrar responsables de los hechos. En este contexto, la escultura de la paz mundial se erige como un recordatorio de los desafíos superados, del valor de la vida humana y de la esperanza que se mantuvo viva durante los 69 días que duró el rescate. Comenzando con el origen de Copiapó, está profundamente vinculado a un momento crucial en la historia de Chile y América del Sur. El paso de Diego de Almagro por el Valle de Copiapó en 1536, un acontecimiento que marcó un hito significativo en la región y dejó una huella imborrable en su desarrollo histórico. Esta expedición fue parte de los esfuerzos de los conquistadores españoles por extender su dominio en la región tras el éxito en Perú. Diego de Almagro, uno de los principales socios de Francisco Pizarro, se aventuró al sur del Imperio Inca en busca de nuevas tierras y riquezas. En este contexto, el Valle de Copiapó se convirtió en una de las primeras áreas de contacto entre los indígenas y los europeos en lo que ahora conocemos como Chile. La región, fértil y rica en recursos, fue habitada por los diaguitas, un pueblo indígena que mantenía una economía basada en la agricultura, la alfarería y el comercio. Almagro y su expedición llegaron al valle tras un arduo recorrido por el desierto de Atacama, y su llegada representó un momento de encuentro y, posteriormente, de conflicto entre dos culturas. El Valle de Copiapó no solo fue el primer punto de ingreso de los españoles a Chile, sino que también simbolizó el inicio de un proceso de transformación social, política y cultural. Los diaguitas recibieron a los españoles inicialmente con cierto grado de curiosidad, aunque la relación pronto se tornó tensa debido a las exigencias de recursos y mano de obra que los europeos imponían.
La llegada de Almagro significó la introducción de elementos externos, como los caballos, las armas de fuego y las enfermedades, que impactaron profundamente a las comunidades indígenas. Además, la expedición marcó el inicio de la evangelización cristiana en la zona, proceso que alteraría de manera significativa las creencias y prácticas religiosas tradicionales de los diaguitas. Este primer contacto dejó claro que el encuentro entre ambas culturas sería conflictivo, con consecuencias que perdurarían por siglos. La travesía de Almagro también evidenció los retos geográficos y climáticos del norte de Chile, que posteriormente moldearían la historia y economía de la región. Para los españoles, atravesar el árido desierto de Atacama fue una hazaña que demostró la dureza del territorio y la importancia de los recursos que ofrecían los valles como Copiapó. El agua, los suelos fértiles y los conocimientos agrícolas de los diaguitas fueron clave para la supervivencia de la expedición. Ante nosotros se alza la majestuosa Catedral de Copiapó, uno de los emblemas arquitectónicos y religiosos más representativos de la ciudad, además de ser un pilar fundamental en la historia del norte de Chile. Su construcción se inició en 1744, coincidiendo con el periodo de consolidación de la región como un núcleo estratégico, y se extendió hasta el siglo XIX, convirtiéndose en un símbolo perdurable de fe y cultura. Este monumental templo está estrechamente vinculado a la fundación oficial de Copiapó, llevada a cabo el 8 de diciembre de 1744 por Francisco Cortés Cartavio, quien denominó a la ciudad San Francisco de la Selva de Copiapó, en honor al paisaje fértil que caracterizaba al valle en aquella época. La fundación tuvo como objetivo establecer una base de asentamiento permanente en el fértil valle del río Copiapó, un lugar estratégico por su cercanía a los recursos naturales y su ubicación en una ruta comercial clave entre el norte y el centro de Chile. El nombre San Francisco fue otorgado en honor al santo patrón, mientras que de la Selva hacía referencia a la frondosa vegetación que caracterizaba el valle en esa época, antes de que la sobreexplotación y el cambio climático transformaran el paisaje en un entorno más árido. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la región, consolidando el control español sobre el territorio y sentando las bases para el desarrollo económico y social de Copiapó. El acto fundacional no solo tenía implicaciones económicas, sino también políticas y religiosas. Desde el punto de vista político, la fundación consolidaba la expansión del virreinato del Perú hacia las regiones más australes, asegurando la autoridad de la corona española. En cuanto a lo religioso, la construcción de la iglesia en el centro del poblado simbolizaba la intención de evangelizar a los habitantes indígenas y establecer una sociedad basada en los valores cristianos. Con el tiempo, la villa fue creciendo gracias a la llegada de nuevos colonos y la explotación de los recursos naturales del entorno, lo que la posicionó como un punto neurálgico en el desarrollo del norte de Chile. Este legado fundacional sigue siendo un elemento central en la identidad histórica y cultural de Copiapó. Durante el siglo XVIII, Copiapó se consolidó como una de las principales regiones mineras de Chile gracias a la extracción de oro. Este valioso metal, codiciado tanto por colonizadores españoles como por comerciantes locales, permitió el desarrollo económico del valle. Los depósitos auríferos, localizados principalmente en los cerros y quebradas de la zona, fueron explotados inicialmente mediante técnicas rudimentarias, empleando mano de obra indígena y esclavos africanos. La riqueza del oro no solo benefició a los dueños de las minas, sino que también incentivó la creación de asentamientos en las cercanías, donde familias enteras se establecieron para trabajar en actividades relacionadas con la minería, como la fundición y el transporte. El auge del oro en Copiapó generó un fuerte impacto en la estructura social y política de la región. Las familias españolas más influyentes que controlaban la explotación de los yacimientos se enriquecieron considerablemente, consolidando su poder en la zona. Este periodo marcó también el inicio de un comercio más activo con el puerto de Caldera, desde donde el oro era embarcado hacia otras partes del virreinato del Perú y en ocasiones hacia Europa. Además, la minería del oro trajo consigo avances tecnológicos modestos para la época, como el uso de molinos y sistemas hidráulicos, aunque las condiciones de trabajo seguían siendo extremadamente duras para los mineros.
A medida que las reservas más accesibles se agotaron hacia finales del siglo XVIII, la minería del oro perdió protagonismo en Copiapó, dejando espacio para la búsqueda de otros minerales, como la plata y el cobre. Sin embargo, la herencia del oro perduró como un símbolo del potencial económico de la región y como una etapa clave en el desarrollo de la identidad copiapina. Este legado fue fundamental para sentar las bases de una tradición minera que se fortaleció en los siglos posteriores, posicionando a Copiapó como uno de los epicentros históricos de la minería en Chile. Otro dato curioso de esta ciudad es el ferrocarril de Caldera a Copiapó, inaugurado en 1851. Es considerado no solo el primer tren en Chile, sino también el primero en Sudamérica. La línea fue construida bajo la dirección de William Wheelwright, un ingeniero estadounidense que jugó un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en Chile. El proyecto fue una respuesta a la necesidad de facilitar el transporte de los minerales extraídos en el norte de Chile, especialmente en las minas de Copiapó, hacia el puerto de Caldera. La conexión entre ambos puntos era fundamental, ya que la región de Atacama era un centro minero de gran importancia, pero su aislamiento geográfico dificultaba el transporte eficiente de productos. La construcción del ferrocarril no fue una tarea fácil. El terreno, árido y montañoso, representaba enormes desafíos tanto técnicos como logísticos. La línea que atravesaba el desierto de Atacama tuvo que sortear una serie de obstáculos naturales, como valles y cuestas empinadas. Para superar estos desafíos, Wheelwright y su equipo emplearon tecnologías innovadoras para la época, y la obra de construcción empleó a miles de trabajadores. La finalización de la línea no solo fue un logro en términos de ingeniería, sino también un símbolo del progreso y la modernización de Chile en el siglo XIX. El impacto del ferrocarril fue inmediato y profundo. Este medio de transporte permitió una comunicación más rápida y eficaz entre el interior de Chile y su puerto de exportación, lo que favoreció el desarrollo económico de la región. La ciudad de Copiapó experimentó un auge, con un aumento en el comercio y la industria, gracias a la mejora en el transporte de productos como el cobre, la plata y otros minerales. A su vez, Caldera se consolidó como un puerto estratégico para la exportación de estos recursos. Esta infraestructura ferroviaria no solo facilitó el crecimiento económico local, sino que también sentó las bases para el posterior desarrollo de otras redes ferroviarias en Chile, haciendo del país uno de los primeros en Sudamérica en contar con un sistema ferroviario moderno. Si avanzamos en la historia, la Guerra del Pacífico, que sucedió entre 1879 y 1884, fue un conflicto decisivo en la historia de Chile y de la región del Pacífico. Copiapó, dada su ubicación estratégica en el norte de Chile, jugó un papel relevante durante este conflicto, ya que fue uno de los primeros puntos de resistencia y defensa del país tras el estallido de la guerra. El 14 de febrero de 1879, el ejército chileno, bajo el comando del general Manuel Baquedano, avanzó hacia la zona de Antofagasta, que en ese entonces pertenecía a Bolivia, con el objetivo de garantizar el control sobre los recursos de salitre, fundamentales para la economía chilena. Copiapó, en tanto, se convirtió en un centro logístico de vital importancia para las fuerzas chilenas, debido a su cercanía a los puertos del norte y a la minería de la región, que proporcionaba recursos vitales para la financiación del esfuerzo bélico. En la misma línea, las rutas ferroviarias que conectaban Copiapó con el puerto de Caldera, así como con otras regiones, facilitaron el transporte de tropas y material bélico. La ciudad se transformó en una base de apoyo para las operaciones militares, siendo clave en el suministro y reforzamiento de las tropas que avanzaban hacia el norte. La situación de Copiapó como un centro de comunicaciones y distribución de suministros hizo que fuera una plaza militar de gran relevancia, tanto para la logística del ejército chileno como para la evacuación de personas, equipos y recursos de la zona afectada por el conflicto. A pesar de la lejanía de Copiapó respecto a los principales campos de batalla, como las batallas de Iquique y Tacna, la ciudad mantuvo un contacto constante con los eventos principales de la guerra. El impacto de la guerra en Copiapó también se sintió en el ámbito social y económico. Durante el conflicto,
la población de la ciudad experimentó un aumento en la demanda de productos y servicios, principalmente debido al flujo de tropas y la construcción de infraestructura para el esfuerzo de guerra. Sin embargo, los efectos negativos de la guerra también se hicieron presentes. Las pérdidas humanas y materiales, sumadas a las tensiones políticas derivadas de la guerra, marcaron una etapa difícil para la ciudad. Además, la Guerra del Pacífico dejó huellas profundas en la memoria colectiva de la región, ya que las poblaciones del norte de Chile vivieron de cerca la angustia y las esperanzas de los soldados y las familias afectadas por el conflicto. La guerra no solo marcó la historia de Copiapó, sino que también definió el rumbo de Chile en su relación con Bolivia y Perú, además de consolidar el poder y la influencia de Chile en el Pacífico. Otro hecho significativo de la zona es que la exploración científica del desierto de Atacama, especialmente en la región de Copiapó, comenzó a ganar importancia a mediados del siglo XIX. Este vasto y árido territorio despertó el interés de numerosos científicos europeos y chilenos debido a sus condiciones geográficas y biológicas únicas. En 1830, el naturalista alemán Philipp realizó una de las primeras expediciones científicas al norte de Chile, que incluyó la zona de Copiapó. Su trabajo, que abarcó desde la geología hasta la botánica, sirvió como base para entender la singularidad del desierto. Filippi documentó la flora resistente de la región, incluyendo especies endémicas adaptadas a las extremas condiciones climáticas, y destacó la importancia del río Copiapó como una fuente vital de vida en un entorno tan inhóspito. El desierto, además de su flora, fue también un foco de interés en términos de mineralogía. El geólogo y mineralogista chileno Juan José Latorre realizó importantes estudios en la región en la década de 1850, explorando los yacimientos de salitre y otros minerales presentes en la zona. Estos estudios contribuyeron al conocimiento de las riquezas naturales del desierto y fueron fundamentales para el posterior desarrollo de la industria minera que transformaría la economía de la región. Copiapó, al estar en el centro de este fenómeno, se benefició de estos estudios al convertirse en un punto clave de intercambio científico y comercial. La región de Atacama, y en especial Copiapó, comenzó a ser vista no solo como un desierto inhóspito, sino también como un espacio lleno de recursos naturales que podrían ser explotados y estudiados científicamente. A medida que avanzaba el siglo XIX, otras expediciones científicas se sumaron a las investigaciones realizadas en el desierto de Atacama, impulsadas por la curiosidad por sus paisajes, geología y su riqueza mineral. Estos estudios contribuyeron a la comprensión del proceso de desertificación en la región, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema de interés para los científicos. Hoy en día, Copiapó y el desierto de Atacama continúan siendo un lugar clave para investigaciones científicas en diversas áreas, desde la astronomía hasta la biología. La gran claridad del cielo en la región ha convertido a Copiapó en un lugar estratégico para observatorios astronómicos, y la investigación sobre el ecosistema del desierto sigue siendo un pilar en la ciencia ambiental y geológica. Durante el auge de la minería en Copiapó en el siglo XIX, uno de los grupos de inmigrantes más influyentes en la ciudad fueron los ingleses. Este grupo de extranjeros desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico de la región, particularmente en la explotación de los ricos yacimientos minerales de plata de Chañarcillo. Los ingenieros, empresarios y trabajadores británicos trajeron consigo tecnologías avanzadas para la extracción minera, como las máquinas a vapor, que transformaron la minería artesanal en una industria moderna. Además, contribuyeron al establecimiento de una infraestructura clave, como el primer ferrocarril del país, que conectaba Copiapó con el puerto de Caldera, facilitando el transporte de minerales hacia los mercados internacionales. La presencia inglesa no solo se limitó a la minería, sino que también influyó profundamente en el urbanismo y la arquitectura de Copiapó. Muchas de las estructuras construidas en ese periodo reflejan el estilo europeo, con un claro predominio de las influencias inglesas. Las casas y edificios públicos de la ciudad adoptaron características de la arquitectura victoriana, con techos inclinados, ventanales grandes y ornamentaciones de hierro forjado, algo muy distintivo de la época. Esta influencia también se extendió a las costumbres y la cultura local,
ya que muchos inmigrantes británicos trajeron consigo sus propios hábitos, tradiciones y gastronomía, que poco a poco fueron integrándose en la vida diaria de Copiapó. Además, la comunidad inglesa en Copiapó tuvo un impacto significativo en el ámbito social y político. Fueron fundadores de varias instituciones importantes, como la primera Sociedad de Socorros Mutuos y el primer club social en la ciudad. Su influencia también fue notable en la educación, con la creación de escuelas privadas que enseñaban en inglés y preparaban a los niños para un futuro en el mundo comercial y científico, acorde con los intereses de los británicos. Los lazos con el Reino Unido fueron tan estrechos que la ciudad llegó a ser considerada un punto de conexión para la exportación de recursos minerales hacia Europa, fortaleciendo así los vínculos comerciales entre Chile y Gran Bretaña. La huella de esta inmigración británica perdura en varios aspectos de la cultura copiapina, siendo una parte integral de su identidad histórica. Otro aspecto llamativo de la zona es que la industria del pisco en Copiapó está profundamente arraigada en la historia de Chile, siendo una de las primeras regiones donde se comenzó a destilar esta icónica bebida nacional. En la época colonial, el Valle de Copiapó ofrecía condiciones ideales para el cultivo de la vid, gracias a su clima desértico y la disponibilidad de agua proveniente del río Copiapó. Estas condiciones permitieron que los colonizadores españoles introdujeran cepas de uva traídas de Europa, que prosperaron en la región. La producción de vino comenzó a establecerse como una actividad importante en el valle, pero no fue hasta el siglo XVII que se empezó a destilar el vino para obtener aguardiente, que más tarde sería conocido como pisco. Esta bebida no solo se convirtió en un producto de consumo local, sino que también comenzó a exportarse a otras regiones del país y del extranjero, consolidándose como un símbolo de la economía local. A lo largo del siglo XIX, la producción de pisco en Copiapó alcanzó su apogeo, convirtiéndose en una industria clave para la región. Durante este periodo, la bebida era producida principalmente por pequeñas y medianas destilerías que utilizaban métodos tradicionales para destilar y envejecer el pisco. Los viñedos que rodeaban Copiapó se expandieron, y la actividad agrícola se centró en la producción de uvas moscatel, ideales para la elaboración de esta bebida. El puerto de Caldera jugó un papel crucial en la exportación de pisco, facilitando su distribución hacia otros mercados en el norte de Chile, Perú y eventualmente California, donde fue muy bien recibido durante la fiebre del oro. Este auge también trajo consigo avances tecnológicos y un intercambio cultural entre productores locales y expertos en destilación de otras partes del mundo. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, la industria del pisco en Copiapó enfrentó desafíos significativos a partir del siglo XX. La falta de agua debido a la disminución del caudal del río Copiapó, combinada con la competencia de otras regiones pisqueras como el Valle de Elqui, llevó a una disminución en la producción local. A pesar de ello, Copiapó sigue siendo recordado como un lugar clave en la historia de esta bebida, y el legado de sus antiguos productores aún perdura. Hoy en día, el interés por rescatar las tradiciones pisqueras ha llevado a iniciativas culturales y turísticas que buscan revivir y preservar este capítulo de la historia local, destacando el importante papel que jugó la ciudad en la consolidación del pisco como patrimonio nacional chileno. Otro detalle notable es que Copiapó ha sido cuna de grandes poetas que han contribuido al patrimonio literario de Chile, y uno de los más destacados es Ramón Luis Escuti Orrego, nacido en la ciudad en 1899. Escuti se formó en un ambiente marcado por la influencia de la minería y la vida en el desierto de Atacama, elementos que están presentes en su obra. Su poesía, rica en imágenes que reflejan tanto la naturaleza árida de la región como las luchas sociales y laborales, capturó la esencia del norte de Chile, a menudo ignorada en la literatura centralista de la época. A lo largo de su vida, Escuti mantuvo un vínculo estrecho con Copiapó, donde su trabajo como escritor y su activismo social se fusionaron, y su poesía se convirtió en una forma de denuncia ante las injusticias sociales y las difíciles condiciones de vida de los trabajadores. Además, su visión crítica de la realidad minera y su compromiso con la mejora de las condiciones laborales lo llevaron a ser un referente en el ámbito intelectual y político de la región.
El legado de Ramón Luis Scuti trasciende las fronteras de Copiapó, convirtiéndose en un referente para las generaciones posteriores de escritores del norte de Chile. Su obra no solo se destacó por su contenido político y social, sino también por la profundidad emocional y la belleza de su estilo, que le permitió conectar con un público amplio. Scuti fue parte de una generación de poetas que supieron retratar las duras realidades del desierto y la minería, pero también supieron celebrar la vida, la esperanza y la lucha. En la actualidad, su nombre es recordado y su obra sigue siendo estudiada en las escuelas de la región, siendo un pilar fundamental de la literatura regional. Su influencia perdura en las nuevas generaciones de escritores de Atacama, quienes continúan explorando los temas de identidad, trabajo y resistencia que él también plasmó en sus versos. Y así llegamos al final de este viaje por Copiapó, un lugar lleno de historia, cultura y paisajes únicos que siguen contando las historias de quienes han dejado su huella a lo largo de los siglos. Esperamos que hayas disfrutado de esta ruta tanto como nosotros y que hayas descubierto nuevos aspectos de este increíble rincón de Chile. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras exploraciones. Tu apoyo es muy importante para seguir compartiendo estos maravillosos lugares con todos ustedes. Además, si tienes algún dato relevante que no mencionamos en el video o si conoces alguna historia interesante sobre Copiapó, déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber más y seguir aprendiendo junto a ustedes. Nos vemos en el próximo recorrido de Explorando Rutas. ¡Hasta pronto!